Noticias de última hora, preste mucha atención. Una jueza niega cambio de cárcel a detenido por crimen de Villavicencio. La autoridad penitenciaria descartó que la integridad y la vida del procesado esté en riesgo. Con el argumento de que no ha existido violación a derecho constitucional alguno, una jueza de Pichincha negó el habeas corpus interpuesto por Carlos A., uno de los detenidos por el crimen de Fernando Villavicencio, que buscaba que lo cambien de cárcel. Así lo confirmó la autoridad penitenciaria, SNAI, el 18 de octubre de 2023, un día después de que se desarrolló la audiencia. La institución aseguró que ha ejecutado todas las acciones tendientes a precautelar la integridad y la vida del beneficiario. El director del SNAI, Fausto Cobo, consideró que el interés del detenido era reunirse con otros integrantes de la organización delictiva Los Lobos, de la que formaría parte. La defensa pidió que se lo traslade a la cárcel de Cotopaxi o a la de Turi, en Azuay. La comparecencia se realizó vía telemática la tarde del 17 de octubre de 2023. Actualmente, está en la cárcel 4 de Quito, pero el procesado alegó que en ese lugar el Estado no garantiza su vida y teme ser asesinado, como ocurrió con los otros 7 procesados en la misma causa. En más noticias. Estados Unidos permitirá a ecuatorianos reunificarse con su familia en ese país con el objetivo de frenar la migración irregular. Estados Unidos anunció un proceso de reunificación familiar para ecuatorianos que quieran viajar a ese país. Este nuevo proceso de reunificación familiar está dirigido únicamente para ecuatorianos que tengan familiares con nacionalidad estadounidense o que tengan residencia permanente en el país norteamericano. Además, los ecuatorianos que apliquen a este beneficio deben recibir una aprobación de las autoridades de Estados Unidos para reunirse con su familia en este país. Específicamente, los ecuatorianos y sus familiares inmediatos pueden ser considerados para el permiso humanitario, caso por un periodo de hasta 3 años. Esto mientras esperan para aplicar a una residencia permanente legal. El anuncio se hizo el 18 de octubre de 2023. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó que el proceso de permiso humanitario de reunificación familiar promueve la unidad familiar. Según el funcionario, este proceso garantizará que más familias ecuatorianas puedan acceder a vías legales en lugar de ponerse a merced de los contrabandistas para realizar un peligroso viaje. En más noticias. Tenemos más información de quién es Alberto Dajic, el ex vicepresidente que estuvo 16 años exiliado. La aparición de Alberto Dajic junto a Daniel Noboa, en Carondelet, sigue causando revuelo en los círculos políticos y de opinión ecuatorianos. Aunque Dajic ha dicho que no será funcionario, pero dará consejos si se lo piden. Hay que crear institucionalidad y buenas costumbres, escribió Alberto Dajic en un mensaje en X, antes Twitter, la mañana del 18 de octubre de 2023, un día después del inicio oficial de la transición entre los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Unas cortas líneas que hablan de quién es Dajic, economista de libre mercado, político de ideología conservadora o de derecha y católico practicante. Entre las nuevas generaciones, que dieron el voto mayoritario a Noboa, es quizás una figura poco conocida. Pero, entre los años 80 y 90, Alberto Dajic tuvo una activa carrera política, tanto en el Ejecutivo y en el Legislativo, llegando hasta la vicepresidencia de la República. Alberto Dajic Garzosi, de 70 años, es un guayaquileño, de origen libanés. Sus estudios de primaria y secundaria los realizó en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, de Guayaquil. Es economista y matemático, graduado en la Universidad Western Ontario, de Canadá, con máster en Economía y Política Monetaria, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Antes de incursionar en la política, Dajic se vinculó desde muy joven con el mundo empresarial de su ciudad natal. Con menos de 30 años ya presidía el directorio de Coca-Cola, en Guayaquil. En los años 80, fue asesor económico de las cámaras de comercio y de construcción, de Guayaquil. Y para entonces ya era columnista económico del diario El Universo, actividad en la que al día de hoy desempeña. Como empresario, Dajic ha participado en las industrias camaronera y de bienes raíces.
pero la faceta más notoria de su vida pública ha sido la política. Su participación en la esfera política fue intensa y polémica, aunque quizás más corta de lo esperado. Fue asesor económico, presidente de Junta Monetaria y ministro de Finanzas del gobierno del expresidente socialcristiano León Febres Cordero, 1984 a 1988. En 1986, fue interpelado en el Congreso y durante varios días se defendió dando cátedra de economía a los legisladores. Desde finales de los 80 se unió a las filas del extinto Partido Conservador, movimiento que dirigió y con el que llegó a ser diputado, entre 1988 y 1992. Luego, dio el salto a la vicepresidencia, con el triunfo del conservador Sisto Durán Ballén en las elecciones de junio de 1992. Dajic lideró la política económica del gobierno de Durán Ballén en medio de situaciones complejas como la guerra con Perú, desatada en 1995. Sin embargo, no logró culminar sus funciones. Una acusación de los diputados socialcristianos Javier Neira y Rafael Cuesta, por supuesta malversación de fondos y peculado, terminó en un juicio político, del cual Dajic salió airoso por su defensa. Pero, en paralelo, la Corte Suprema comenzó un juicio por las mismas razones. Tras conocer de una orden de prisión preventiva en su contra, Dajic huyó del país el 12 de octubre de 1995, escondido en una avioneta de fumigación de plantaciones bananeras, y se exilió en Costa Rica durante 16 años. El mismo expresidente Rafael Correa, contrario a la línea ideológica de Dajic, fue quien pidió en noviembre de 2010 a la Asamblea Nacional la amnistía para el exvicepresidente, aunque su solicitud no prosperó. En diciembre de 2011, la Corte Nacional de Justicia levantó la prisión preventiva en su contra e inmediatamente Dajic retornó al país. Posteriormente, la Corte anuló el caso en su contra. Durante su exilio en Costa Rica, Dajic se dedicó a la vida empresarial, en el negocio de bienes raíces y a consultorías. En los últimos años, se ha dedicado a la vida académica. Es director general de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el desarrollo de ese mismo plantel. Desde el 17 de octubre, su nombre reapareció en la opinión pública, causando revuelo en los círculos políticos y de opinión, por su aparición, junto a Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Dajic ha aclarado en medios que no está previsto que ocupe ninguna función en el próximo gobierno. Sin embargo, como amigo de la familia, dará su opinión siempre que Noboa se la solicite. Un economista partidario de la apertura, el economista Walter Spurrier, explica que Dajic está a favor de una economía de mercado abierta, con apertura económica, para el ingreso de capitales al país, y control del gasto público corriente. Se trata de quitar las ataduras a la economía, nada de restricciones administrativas a la gestión económica. Por ejemplo, él no estaría a favor de los techos a las tasas de interés, dice Spurrier. Añade que Dajic está totalmente de acuerdo con la dolarización y también con la administración privada de activos públicos, mediante distintos mecanismos que lo permitan. Pero, en un gobierno pesan más los funcionarios que los asesores. La decisión la tendrá el presidente y sus ministros, dice sobre las posibles recomendaciones que pueda dar Dajic a Noboa. El analista económico Fausto Ortiz lo describe como uno de los liberales mejor formados y con amplia experiencia en el campo económico. Es un lujo para cualquier gobierno tenerlo como consultor. Aunque, al igual que Spurrier, aclara que la política económica irá por donde el presidente electo quiera llevarlo, en una realidad limitada por el financiamiento y un presupuesto deficitario. Hay que partir de que en economía las soluciones no tienen ideología. Estigmatizar a Dajic como neoliberal o de derecha no es adecuado. Pero, él está en la línea correcta de lo que se requiere hacer, dice, en cambio, el economista Jaime Carrera. En más noticias. Gobierno de Guillermo Lasso dejará definido sueldo básico de $475 para el 2024, si no hay consenso entre trabajadores y empleadores.
El ministro Henry Cucalón dice que el gobierno cumplirá con su oferta electoral y su propuesta volverá a ser un alza de $25. Aunque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aún no sesiona para definir el sueldo básico que regirá a partir de enero del 2024, el gobierno adelanta que el alza volverá a ser de $25, como ocurrió en los 2 años anteriores, porque esa fue una de las ofertas de campaña del actual mandatario Guillermo Lasso, subirlo hasta $500 durante los 4 años de gestión. Al aplicarse la muerte cruzada y, en consecuencia, las elecciones anticipadas, su mandato se redujo a 2 años y medio, pero los tiempos legales le dan para que el sueldo básico del 2024 se defina en su administración. En más noticias. Revolución Ciudadana agradece los servicios de Marcela Aguiñaga, tras su renuncia. El anuncio lo hizo en un video en sus redes sociales, 3 días después de la segunda vuelta presidencial y en medio de críticas de Pierina Correa. De modo sorpresivo y en medio de disputas internas, Marcela Aguiñaga presentó el 18 de octubre de 2023 su renuncia irrevocable a la presidencia del movimiento político Revolución Ciudadana. El anuncio lo hizo en un video difundido en sus redes sociales, 3 días después de la segunda vuelta presidencial donde su coidearia, Luisa González, fue derrotada por el joven empresario, Daniel Noboa. El movimiento político agradeció a Aguiñaga por su invaluable gestión como presidenta de nuestra organización política. Queridos amigos, le invitamos a dejar una opinión al respecto. De igual manera, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de información y activar la campanita de notificaciones, para avisarles cuando subamos más informaciones. No olvides darle like a este video. Continúen con más noticias.